Comenzamos la clase con la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. Según la Constitución española, en su artículo 11, nos dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que haya tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los estados, bueno, lo primero es que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad y que hay ciertos países en los que se le va a permitir a los ciudadanos tener doble nacionalidad, ¿vale? Estos son países iberoamericanos o algunos países de Oceanía, sobre todo las antiguas colonias españolas, que van a permitir que tengan esa doble nacionalidad, aun cuando el país de origen, el país de la segunda nacionalidad, no reconozca ese derecho a los ciudadanos. Imaginaros, que no sea el caso, por imaginaros, cubanos. Un cubano puede tener aquí la doble nacionalidad, pero a lo mejor en Cuba no reconocen ese derecho. Bueno, pues aunque no se hace recíproco en los dos derechos, porque en derecho, normalmente cuando es derecho internacional, para que algo se confirme, tienen que estar los dos países haciendo lo mismo, ¿vale? Si no, si uno de los dos países no hace lo mismo, no es recíproco, no se tiene ese derecho. Por ejemplo, las extradiciones, los países que tienen extradición con España, si hay un país que no tiene extradición con España, España tampoco extradita a ese país. Pues esto sería una excepción a esa regla. Después vamos a hablar de la afiliación por adquisición. Y nos dice que son españoles de origen por relación de filiación los nacidos de padres o madres españoles. Son españoles de origen por relación territorial. Los nacidos en España de padres extranjeros, sí. Al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos o consulares acreditados en España. Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad, y los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea el territorio español. Bien, vamos a explicar un poquito paso a paso. Son españoles por relación de filiación, ¿de acuerdo? Los nacidos de padres o madres españoles, está claro, ¿no? Si tu madre o tu padre es español, por filiación. Son españoles de origen por relación territorial y nos dice los nacidos en España de padres extranjeros. Si al menos uno de ellos también hubiera nacido en España. Imaginaros que tenemos, nuestros padres son alemanes, solo alemanes, con nacionalidad alemana, pero mi padre había nacido en España. Bueno, pues si yo nazco en España, aunque mis padres son extranjeros y como uno de ellos ha nacido en España, puedo adquirir la nacionalidad. Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad. Esto es muy difícil. Esto se llaman los apátridas, ¿vale? Si hay... naces en España y no tienes ningún tipo de... Tus padres son apátridas, no tienen ningún tipo de estado, no pertenece a ningún estado, bueno, pues entonces al hijo se le podrá atribuir la nacionalidad. Y también nos dice que son los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. Pues imaginaros, llega un niño, yo qué sé, del Congo, ¿no? Y nos lo encontramos en la calle. Bueno, como no vamos a poder saber que ese niño es del Congo, porque no habla, porque no tiene nadie que nos diga que ese niño, ni documentación que nos diga que ese niño es del Congo, se presume que ha nacido en territorio español, ¿vale? Y se le da la nacionalidad por adquisición, ¿vale? Se considera territorio soberano a efecto de nacionalidad. Esto es importante, ¿vale? Porque nos va a decir que el punto anterior, ¿vale? Porque dice, ha nacido en España, ¿vale? ¿Pero qué es España? Bueno, pues España es los buques estado de pabellón español. O sea, los barcos que tengan
bandera española. Las instalaciones marítimas en la plataforma continental española, plataformas que sean bajo bandera española. España no sé si tendrá alguna plataforma, por ejemplo, petrolífera. Bueno, pues si nacen allí, eres español. En buques mercantes españoles en alta mar o en aguas de soberanía española. Todos los buques mercantes. En aeronaves del Estado español, en cualquier avión que pertenezca a España, también se considera territorio español. En aeronaves civiles españolas sobrevolando territorio español o alta mar. Igual. Y en aeronaves civiles extranjeras sobrevolando territorio español. Esto es una excepción, ¿vale? Aunque la aeronave, el avión sea extranjero, si está sobrevolando territorio español, también se considera territorio soberano, ¿vale? El espacio aéreo pertenece al país en el que reside. Después vamos a hablar de la adquisición derivada. Y dice que se trata de una adquisición después del nacimiento, por diferentes motivos. Posesión de Estado, que es la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena fe y basada en el título inscrito en el registro civil. Es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que lo originó. Por adopción. El extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción. Bien. Tenemos aquí dos variantes, ¿vale? Posesión de Estado o por la adopción. Nos dice que por la utilización, si se utiliza durante 10 años, esto es bastante complejo porque tiene que ser 10 años, durante 10 años, con buena fe, basado en un título inscrito en el registro civil, y se considera la nacionalidad, pues bueno, un extranjero que consigue un documento de trabajo, la residencia de estancia, larga duración, etcétera, etcétera. Si está durante 10 años y no está registro en el registro civil y no ha incumplido ninguna irregularidad, pues adquiriría la nacionalidad española por posesión de Estado. Y después por adopción. Si el extranjero que se ha adoptado puede adquirir la nacionalidad de origen. Teniendo dos variantes, si es menor de edad, la adquiere automáticamente. Si es mayor de edad, puede optar a ella en el plazo de 2 años desde que la adoptaron. Tienen derecho a optar a la nacionalidad española por opción las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. El interesado tiene el derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a contar desde aquella determinación. Bien. Lo que nos viene a decir es esto, ¿vale? Que nos dice que las personas están, los que hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, la patria potestad no significa que sea adoptado, ¿vale? Es un derecho civil y lo que quiere decir es que está bajo bajo nuestra protección. Vale, si esta persona que es extranjera ha estado bajo la patria potestad de un español y además el padre o la madre es español de origen y nacido en España, puede el interesado tener derecho a la nacionalidad española en el plazo de 2 años. ¿De acuerdo? Esto ya empieza aquí a liarse un poquito. Esto lo suyo es tener un esquemita porque si no estáis empezando con la oposición, cuando ya tenéis la oposición más machacada, este tema es facilillo. Pero ahora que si estáis empezando, esto es importante que cojáis papel y boli y os vayáis haciendo un pequeño esquema. Después nos dice que la declaración de opción se formulará por el representante legal si el menor es de 14 años o incapaz. ¿Vale? Esta declaración se va a formular obligatoriamente por un representante legal. Por el propio interesado asistido por un representante legal cuando sea mayor de 14 años. Y por el propio interesado por sí solo si es mayor de 18 años o emancipado. Vale, la declaración se va a formular en 3 fases. Si es menor de 14 años, pues con un representante legal. Si está entre 14 y 18 años, él, pero asistido por un representante legal. Y si es mayor de edad, pues
o emancipado, recordad la emancipación que ya lo hemos visto antes, pues por el propio interesado. Carta de naturaleza. Por la adquisición por carta de naturaleza. Nos dice que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente por real decreto, cuando el interesado concurra circunstancias excepcionales. Ya ves, esto para que a alguien le den por carta de naturaleza tiene que ser mediante real decreto. Imaginaros la importancia o lo excepcional de la situación. Podrá ser solicitada por el interesado emancipado o mayor de 18 años. El mayor de 14 años asistido por su representante legal. Representante legal del menor de 14 años. El representante legal del incapacitado o el incapacitado por sí solo o debidamente asistido según resulte la sentencia de incapacitación. Bien, aquí hablamos mucho de incapacitación y lo vais a tener que estudiar, ¿vale? Porque la ley esto no la ha modificado. Pero recientemente una modificación y creo que ya no se puede incapacitar a las personas. No obstante, esta ley sigue así que estudiarla porque lo van a preguntar de esta forma. Pero tenedlo presente, ¿vale? Para futuras actualizaciones que llegarán seguro. Después nos dice que las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los 180 días siguientes a su notificación, si el interesado no comparece para cumplir los siguientes requisitos. Importante lo del 180 días, ¿vale? La carta de naturaleza o por residencia caducan a los 180 días si te llaman y no vas, para presentar estos requisitos. Las concesiones por la carta de naturaleza o por residencia caducan a los 180 días. Lo que hemos hablado, esto repite lo mismo. Que el mayor de 14 años e incapaz para presentar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al rey, obediencia a la Constitución y a las leyes. Segundo, que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo este requerimiento los naturales de países mencionados en el apartado 1 y los safardíes originales españoles. Importantísimo, ¿vale? Tienen 180 días para, si es mayor de 14 años y capaz, para presentar por sí la jura, tiene que jurar o prometer fidelidad al rey, obediencia a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y segundo, tiene que renunciar a su anterior nacionalidad, salvo los que hemos visto antes, ¿no? Pues los que tengan una relación con España, países iberoamericanos, Filipinas, algunos países de Oceanía. Y tercero, que la adquisición se inscriba en el registro civil español, ¿vale? Cuando hemos cumplido los dos requisitos anteriores, esta adquisición tiene que ir al registro e inscribirla, ¿vale? Si no, no carecería de efecto. Seguimos. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada del Ministerio de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. Importante esto, muy importante. Lo otorga el Ministro de Justicia, que la puede denegar por dos causas: orden público o interés nacional, que es muy subjetivo, como podemos ver. Esto es un concepto jurídico indeterminado, porque ¿qué es orden público o qué es interés nacional? Bueno, pues orden público e interés nacional pues será lo que el gobierno determine que es un motivo razonable de orden público o interés nacional. Para la concesión de la nacionalidad por residencia, se requiere que éste haya durado 10 años. O sea, claro, 10 años viviendo en España. Serán suficientes solamente 5 años cuando sean refugiados, ¿vale? O 2 años cuando se traten de los nacionales de países de origen iberoamericanos, Andorra, que Andorra va a venir aquí mañana, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o Sefardía, ¿vale? Esta clasificación también es importante. Todo Dios, 10 años. 5 años si son refugiados. Y 2 años si son de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes. Y una excepción a lo anterior nos dice que bastará el tiempo de residencia de un solo año, el que haya nacido en territorio español. Se entiende del que haya nacido en territorio español de padres extranjeros.
El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o instituciones españolas durante 2 años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. Vale, esto es el que esté bajo la protección de los españoles o de un ciudadano español, por ejemplo, los ucranianos ahora, si han estado 2 años aquí consecutivos, pueden pedir la nacionalidad con un solo año. El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con un español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. Bien, pues el que esté casado con una española legalmente y que siga casado, que no esté separado, tiene también un año. El viudo o viuda de español o española si la muerte del cónyuge no existiere separación legal o de hecho. Bueno, pues el viudo o viuda de un español o una española si a la muerte de esta o de esta persona pues no hubiera una separación, igual que el caso anterior, pero en caso de fallecimiento. Y después, por último, dice que los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. Bueno, cualquier persona que viva en España con otra nacionalidad, si los padres son españoles, padre o incluso los abuelos, con un solo año ya pudieran pedir un solo año de residencia, ya podrían pedir la nacionalidad. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Importantísimo. Legal. Continuada, o sea, no me puedo ir y volver, tiene que ser continuada. Y además tiene que ser inmediatamente anterior a la petición. Quiere decirte que yo no puedo estar aquí un año, o los casos anteriores 10, 5 o 2, y solicitarla después de haber pasado 3 años. Yo me voy yo sé, soy colombiano. He estado aquí viviendo 2 años, me voy o 3 años, me voy a Colombia y digo, yo quiero la nacionalidad española después de 2 años en Colombia. No, no, no. Se reinicia el contador porque tiene que ser inmediatamente anterior a la petición, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar de una aplicación que ya casi todo el mundo conocéis, que es testpolicia.es. Es una aplicación con más de 200 test actualmente. Cuenta con más de 8.600 preguntas. Actualmente creo que rondan ya las 10.000 preguntas. Se han realizado más de 4.550 tests por nuestros usuarios. Tenemos más de 200.000 preguntas ya realizadas por nuestros usuarios. Y además tenemos el premium gratuito. Quiere decir que vais a poder disfrutar del premium de forma gratuita. Esto es importantísimo, de forma gratuita, totalmente gratis. Vais a poder hacer test ilimitados en testpolicia.com, que ha sido una medida que ha tomado todo policía por la escalada de precios que estamos viviendo, ¿vale? Entendemos que la situación es delicada, entendemos que el dinero es limitado, que hay gente que lo está pasando bastante mal. Y bueno, pues este es nuestro granito de arena a todos ellos. De esta forma, bueno, pues prepararos la posición a Policía Nacional puede ser un poco más asequible y más fácil para todas aquellas personas que no se pueden pagar un premium en una academia. Lo vamos a mantener así, ¿vale? Hasta que la situación se estabilice un poquito y podamos seguir cobrando el premium, que es muy baratito, que son 9,95 al mes. Muy, muy baratito, pero no obstante, como sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal, lo dejamos abierto. Así que regístrate ya, que es totalmente gratis. Seguimos con la pérdida de la nacionalidad española. Nos dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Esto es lo que hemos hablado ya anteriormente, pero lo volvemos a repetir. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde por lo que diga la ley. No hay más. El ordenamiento jurídico lo que te dice.
Si eres de original, yo no puedo perder la nacionalidad española. No puedo ser privado de ninguna forma de la nacionalidad española. Ni el Estado, ni un juez, nadie me puede quitar a mí la nacionalidad española. Y además, podrá concertar tratados, o sea, tratados de doble nacionalidad, quiere decirte que un país España acuerda con otro país que tenga una vinculación especial, pues que puedan tener doble nacionalidad, ¿vale? Legalmente España, tú solo puedes tener doble nacionalidad en estos países si eres español. La realidad después es otra. Pero legalmente es esa, ¿vale? Eh, en estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse. Bueno, esto es lo mismo, ¿vale? Aunque el país de origen no dé a los españoles que están allí la posibilidad de tener la doble nacionalidad, a los de ese país en España, sí. Esto es algo insólito, como hemos dicho anteriormente. Después podemos perder de manera voluntaria nuestra nacionalidad. ¿Cómo se pierde de manera voluntaria la nacionalidad española? Bien. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez transcurran 3 años, a contar respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaren la voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil. Bueno, ¿cómo perdemos de manera voluntaria? Nos dice. Bueno, nos dice que podemos perder de manera voluntaria los españoles que estén emancipados, españoles que ya no vivan con sus padres, que residan habitualmente en el extranjero, que adquieran la nacionalidad de otro país, del otro país, ¿vale? Y que esta pérdida va a ocurrir cuando pasen 3 años, a contar desde que adquirimos la otra nacionalidad. Salvo que le digamos al encargado del registro civil que yo quiero seguir siendo español, ¿vale? Entonces se mantendrá. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir conforme a este apartado la pérdida de la nacionalidad española de origen. ¿Vale? Si nosotros somos españoles y estamos allí y adquirimos la nacionalidad andorrana, por ejemplo, y han transcurrido una emancipación de más de 3 años allí utilizando la nacionalidad andorrana y demás, no perdemos la nacionalidad española. Es la excepción al apartado anterior. Los que habiendo nacido y residido en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padres o madres españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo. Perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil, en el plazo de 3 años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. Esto más de lo mismo, nos dice, mira, si tú has nacido y estás residiendo en el extranjero eh, y ostentas la nacionalidad española porque tus padres eran españoles, ¿vale? Aunque también han nacido en el extranjero, pues una vez que tú cumples 18 años, si no le dices al encargado del registro civil, oye, que yo quiero mantener la nacionalidad española, la pierdes, ¿vale? Desde la mayor edad o emancipación. Emancipación es un caso más excepcional. No se pierde la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en este precepto si España se hallara en guerra. Importantísimo. No existe sanción en forma de pérdida para los españoles de origen, pero pueden perderla. ¿Vale? En caso de guerra, es la única excepción que un español de origen podría llegar a tener un encaje legal la pérdida de la nacionalidad española. Es un proceso un poco más complejo, ¿vale? Porque bueno, tendrás que el español de origen que preste armas, que esté al servicio de una nación extranjera, que esté declarada en guerra con España, es algo más complicado, ¿vale? Sería la única excepción que un español de origen podría llegar a perder
la nacionalidad española. Los españoles que no sean de origen perderán la nacionalidad española cuando durante un periodo de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. Cuando entren voluntariamente al servicio de armas o ejerzan cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. Pues imaginaros, el marroquí que viene aquí. Ah, marroquí, ya estamos, bien, consigue su nacionalidad española y después se va. Y él había jurado que había renunciado a la nacionalidad marroquí, pero lleva 4 años viviendo en Marruecos utilizando la nacionalidad marroquí. Bueno, pues este la pierde. Cuando entren voluntariamente al servicio de armas, bueno, imagínate que estamos. El, que este ciudadano marroquí, ¿vale? Que tiene nacionalidad española, que había renunciado a la nacionalidad española, coge y se alista al ejército marroquí. Bueno, pues también perdería la nacionalidad española si tiene una prohibición expresa del gobierno. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivan de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia dentro del plazo de 15 años. Esto es, sí, por sentencia firme. Declara un juez que la persona que ha adquirido la nacionalidad española ha incurrido en falsedad porque ha falsificado un documento o porque ha ocultado información que era esencial para otorgarle o no la nacionalidad, la van a perder. Ahora bien, esto no significa que terceros, por ejemplo, sus hijos que llevan 10 años aquí viviendo, que tienen ya 20 años porque llegaron con 10 años, que están emancipados y que no tienen ya relación con, o tienen relación con el padre, pero que llevan 10 años viviendo en España, a estos no le perjudicaría esta medida. Perdería el padre de la nacionalidad, ellos no, ¿vale? Después nos dice que se puede ejercitar, ¿vale? Esta nulidad por parte del Ministerio Fiscal y pueden ser en dos casos, de oficio, o sea, porque él quiera, porque él vea que hay, bueno, que quiera, que está obligado, ¿vale? Porque él vea que ha incurrido en falsedad, o por denuncia. Y el plazo, desde que adquiere la nacionalidad, es de 15 años. O sea, tenemos un plazo bastante extenso para quitar la nacionalidad española a una persona con sentencia firme, ¿vale? Que haya ocultado información importante. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo una serie de requisitos. ¿Qué requisitos son? Bueno, pues los requisitos son ser residente legal en España. Ya estamos hablando, ¿vale? Ahora mismo poneros en la situación en la que un español que había adquirido la nacionalidad, bueno, un español, un extranjero que había adquirido la nacionalidad española, la ha perdido. ¿Cómo la recupera? Si es residente legal en España, este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes, ni a los demás casos podrá ser dispensado por el Ministerio de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. Declarar ante el cargado del registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. Oye, que la ha perdido, pero que yo quiero seguir siendo español. Inscribir la recuperación en el registro civil. Esto es un trámite civil que hay que hacer en el registro civil. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el gobierno, los que se encuentren incursos en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior. Falsedad, ¿vale? Lo que nos dice que los que han tenido una sentencia firme, porque han mentido, han recuperado, han ocultado información, no pueden recurrir la nacionalidad española si el gobierno no dice, venga, va. Porque además es discrecional. O sea, discrecional es que el gobierno lo hace si le da la gana. Y nadie le puede decir si sí o si no. No hay más. El gobierno valorará si te la da o no, pero porque él quiere. No hay ningún requisito legal que te diga si cumple estos requisitos. No, no. Porque el gobierno lo quiere. Porque es discrecional, ¿vale? Y ahora hablamos de las nacionalidades de las personas jurídicas.
Nos dice que las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley y domiciliadas en España gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente código. Vale, pues todas las corporaciones, fundaciones, todo lo que tenga un CIF, prácticamente, que sean reconocidas por el territorio español, que tengan domicilio social en España, tienen nacionalidad española. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos de determinados tratados y leyes especiales. Bueno, pues hay asociaciones que, aunque estén domiciliadas en el extranjero, van a tener una serie de derechos que vienen recogidos en los tratados o en leyes especiales, ¿vale? Y ya pasamos de la nacionalidad, que es un tema bastante, como podéis haber visto, un tema que tiene mucho easy, ¿vale? Mucho material, así que esa parte la tenéis que hacer en esquema, sí o sí, porque tiene muchos plazos, si es nacional de origen, si es nacional, si es por carta de naturaleza, tiene muchos plazos, las excepciones, entonces eso, lo suyo es que hagáis un esquemita de vuestro puño y letra, que es como mejor lo vais a poder aprender. El domicilio, entramos ya en el domicilio. Bien, ¿qué es el domicilio? El domicilio es cualquier lugar donde reside una persona con cierta asiduidad, además de que ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. El domicilio es inviolable. Es inviolable porque lo dice la Constitución española. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el artículo 18 de la Constitución española. Para el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la ley de enjuiciamiento civil. Vale, esto nos dice que para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones civiles, para pagar impuestos prácticamente, ¿vale? Aunque tengamos 10 domicilios, porque yo puedo tener 10 domicilios. Yo puedo estar enero, febrero y marzo en un domicilio y los otros meses en otro. Y todos son domicilios míos, ¿vale? Pero nos dice que a efectos de obligaciones civiles, o sea, para cumplir, para pagar más prácticamente impuestos, va a ser del lugar de su residencia habitual. O en su caso, el que determina la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, pues en este último ejemplo que os he puesto, lo natural sería que fuera el domicilio donde vivo 3 meses. Existen distintos tipos de domicilio. El domicilio real o voluntario, el domicilio legal y el domicilio electivo. ¿Qué es el domicilio real o voluntario? Es el domicilio real de la persona donde vive su día a día, ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. Es donde la persona pasa la mayor parte del tiempo, cumple un componente de habitualidad. Es voluntario en contrapartida al domicilio legal. El domicilio real es prácticamente el que tenemos todos, ¿vale? El que vivimos todos, en nuestra casa. En el que realizamos nuestro día a día, donde ejercemos nuestros derechos, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y además es voluntario, hemos decidido nosotros estar aquí. Y después nos habla del domicilio legal o necesario. ¿Qué es el domicilio legal o necesario? Es el impuesto por ley, para el ejercicio de unos derechos, aunque no esté presente con habitualidad. Es un domicilio forzoso y puede no ser un domicilio real. Puede ser, por ejemplo, un apartado de correo. ¿Vale? El domicilio legal, pues, eh, puede ser, pues, por ejemplo, una persona que esté en prisión. Una persona que esté en prisión, pues va a tener un domicilio forzoso, que pues será la celda, el módulo de prisión donde esté. Pues esto es un domicilio legal, no lo hemos elegido nosotros. No lo ha impuesto la ley porque hemos incumplido una normativa, hemos tenido una sentencia conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, Bueno, ese sería un ejemplillo. Y después nos habla del domicilio especial o electivo. Y nos dice que no es un domicilio real, ¿vale? Solo puede ser a efectos de notificación o para efectos fiscales. Esto se habla mucho
lo pueden tener mucho los autónomos, las empresas, las personas jurídicas. Yo puedo tener un domicilio real y puedo tener un domicilio especial. Por ejemplo, yo quiero que me lleguen todas las notificaciones, no quiero que me llegue a mi casa, o no quiero que llegue a la oficina principal, porque somos una multinacional y yo prefiero que las notificaciones las lleve el área de administración que se encuentra en otra ciudad. Estoy en Madrid, pues esta se encuentra en Málaga. Bueno, pues quiero que mi domicilio especial esté en Málaga y que las notificaciones lleguen allí. Esto sería un ejemplo de domicilio especial. El domicilio es inviolable. ¿Qué es inviolable? O sea, que nadie puede entrar sin nuestro consentimiento. Ninguna entrada o registro. La entrada y registro son dos cosas distintas, ¿vale? La entrada es entrar en el domicilio, y el registro es registrarlo. Se puede autorizar la entrada, pero no el registro. Yo, si te invito a entrar a tomar café en mi casa, te estoy invitando a la entrada, pero no te estoy invitando a que me registre en mi casa, ¿vale? Ninguna entrada o registro puede hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo el caso de flagrante delito. Según la ley de enjuiciamiento criminal, repercuta en domicilio. Vamos a hacer una pausa aquí. En caso de flagrante delito, no nos habilita a registrar todo el domicilio. También hay excepción aquí, ¿vale? Habilita a registrar solo los efectos del robo. Imagínate, pues estamos. Es un caso, un supuesto que no se va a dar, ¿vale? Pues vamos patrullando por la calle y vemos por la ventana como hay dos personas que están en una mesa cortando cocaína. Y además es cocaína sin ningún tipo de género de duda, ¿vale? No es harina. Sabemos que es cocaína sí o sí. Bueno, ahí en ese momento se está cometiendo un flagrante delito. Nos habilitaría a entrar en el domicilio y nos habilitaría a registrar, pero solo a registrar la droga, ¿vale? No podríamos registrar la casa porque si encontramos un arma, encontramos otro tipo de materiales ilícitos, tendríamos que parar ese registro y pedir una autorización judicial para ello. Nos dice la ley de enjuiciamiento criminal que se repercutan en domicilio los palacios reales, estén o no habitados por el monarca, ¿vale? El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia, y los buques nacionales mercantes. Vale. El edificio o lugar cerrado o parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español. Esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, una persona sin hogar que viva bajo un puente, ese no es su domicilio. ¿Por qué? Porque no es un lugar cerrado. Para que sea domicilio tiene que ser un lugar cerrado. ¿De acuerdo? Y además que esté destinada a la habitación o a la vida cotidiana de una persona. Por ejemplo, una caravana sería domicilio. Una tienda de campaña podría llegar a ser un domicilio. Estos temas son bastante complejos porque hay situaciones en las que vas a ver que no está claro si es domicilio o no, ¿vale? Ante la duda la vamos a tratar siempre como el derecho más restrictivo, vamos a tratarlo como un domicilio. Y ya entramos en la vecindad civil. La vecindad civil es el vínculo que comparte una persona con un territorio determinado. La vecindad administrativa, regulada por la administración local, otorga la condición de vecino, ¿vale? Vecindad vecino, asocia esa palabra a esto, a los españoles o extranjeros. Ser elector y elegible de acuerdo con la legislación electoral. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.
ser informado, previa petición razonada y a dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con todos los expedientes y documentación municipal. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir competencia municipal de carácter obligatorio y ejercer la iniciativa popular. ¿Vale? Esto no es más que la serie de derechos que te da la vecindad civil. La vecindad civil, la sujeción del derecho civil común o especial o foral se determina por la vecindad civil. Solo los españoles, bueno, esto nos dice que la sujeción está sujeto al derecho civil común, especial o foral. Foral para la Comunidad de Navarra, ¿vale? Que tienen derechos forales. Creo que también el País Vasco. Nos dice que solo los españoles, a las comunidades que no tienen vecindad civil propia se les aplica la del derecho común. Se puede adquirir por filiación, adopción, opción, matrimonio, residencia o nacimiento. Recordad, filiación, adopción, opción, matrimonio, residencia o nacimiento. El nacimiento nos dice que tiene la vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los derechos especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. O sea, si tu padre tiene vecindad, tú también la tienes, ¿vale? La vecindad civil. Adopción. El adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes. Sí, al nacer el hijo o al ser adoptado, los padres tuvieran distinta vecindad civil. El hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. En su defecto tendrá la del lugar de nacimiento y en último término la vecindad del derecho común. Bueno, esto es lo que nos está viendo aquí, nos está poniendo aquí es una escalerita, ¿no? Una pirámide. Nos dice, venga, si eres nacido hijo o eres adoptado y los padres tienen dos distintas vecindades civiles, o sea, hay dos, mi madre tiene una vecindad, bueno, mi madre, bueno, ahora aquí hay ya parejas del mismo sexo, pero en mi caso, ¿no? Mi madre tiene una vecindad distinta y mi padre otra. Nos dice, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. ¿Vale? El que haya sido determinada antes es el primer tramo. En su defecto, donde haya nacido. Y por último, el derecho común. ¿Vale? Esos son como los tres escaloncitos. Sin embargo, los padres o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción. 6 meses, ¿vale? Tenía aquí un placito, 6 meses. Subrayarlo porque este sí es importante, los plazos. La privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad o el cambio de vecindad de los padres no afectarán a la vecindad civil de los hijos. Bueno, si a mis padres le privan o le suprimen el ejercicio de la patria potestad o tiene un cambio de vecindad civil, a los hijos eso no le afecta en absoluto. Vamos a ver cuántas diapositivas. Un segundito. Vale, ya estamos terminando. Así que vamos a darlo todo, aunque se vaya un poquito más de la hora. Opción. En todo caso, el hijo, desde que cumplan 14 años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres, si no estuviera emancipado, o habrá de ser asistido en la opción por representante legal. Nos dice, bueno, en todo caso, si tenemos 14 años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, podrá estar por la vecindad civil del nacimiento de cualquiera de sus padres. ¿Vale? Si no estuviera emancipado, deberá ser asistido por un abogado, por un representante legal. Matrimonio. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los dos cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho,
podrá en todo momento optar por la vecindad civil del otro. Bueno, si estamos casados, podemos optar por la vecindad civil uno de otro, ¿vale? El que mejor nos convenga. Por residencia. Por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa voluntad, o 10 años sin declaración del interesado. Bueno, 2 años. Aquí hay 2 o 10 años. 2 años. Si nosotros decimos, oye, que yo quiero estar en vecindad civil. O 10 años, si nosotros no decimos nada, a los 10 años, automáticamente. Un español perderá la vecindad civil de modo indirecto al perder la nacionalidad española. Bueno, si perdemos la nacionalidad española, evidentemente también va a aparejar esa pérdida de la vecindad civil. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo además aquella vecindad civil que se ostente el interesado al tiempo de su pérdida. Si la perdemos y después la recuperamos, vamos a obtener la misma vecindad civil que cuando la habíamos perdido. También se pierde por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad o 10 años sin declarar en contrario durante ese plazo. ¿Vale? Bueno, pues tenemos residencia legal durante 2 años y esto lo hemos visto antes, ¿no? 2 años si queremos y 10 años si no decimos nada. Y aquí ya terminamos el tema 1. Lo hemos dado en 3 partes. Un tema, como veis, bastante denso. Es un tema un poco que hay que estudiarlo bien, ¿vale? Es un tema que hay que desgranarlo, un tema que hay que sacarlo, sacar plazos, sacar contexto, un tema bastante complejo, no tan complejo de estudiar, sino más tiempo de preparar para el estudio que otra cosa. Este tema requiere esquemas, ¿vale? Requiere porque tiene mucha información, hay que desgranarlo para poderlo estudiar perfectamente. No es un tema que leyéndolo, no es un tema de sociología, que no lo leemos y ya sabemos, bueno, las teorías, quién lo ha dicho. No, no. Este tema, como son muchos plazos, son muchos conceptos, esto es de esquema y además, yo siempre recomiendo que hagáis los esquemas vosotros, que no deleguéis los esquemas en un libro de resumen y demás, que están súper bonitos, pero si tú lo haces, tú te lo organizas, ese esquema va a tener tu esquema mental, cómo haces tú las cosas, y a la hora de estudiarlo, os va a hacer mucho más sencillo aprenderlo. Ya está, la semana que viene vamos a dar un segundito que vean qué tema vamos a dar la semana que viene. A ver. La semana que viene quizá demos... uno. Vale, pues la semana que viene vamos a dar el tema 2, ¿vale? El tema 2. Daremos el tema 2. Vamos a dar el tema 2. Pregunta, lo tenemos aquí ya preparado, nuestro temita 2. Y empezamos con la Constitución, ¿vale? Bueno, pues la semana que viene empezamos con el tema 2. Ahora ya dejamos por hoy, creo que ha sido bastante intensa esta clase. Recordad, todos los lunes a las 7 de la tarde tenéis en directo en Twitch nuestras explicaciones de los temas gratuitos. Vamos a explicar todo el temario de la Policía Nacional de Escala Básica de forma gratuita en nuestro canal de Twitch. Y además, si no podéis o os perdéis una clase, os recomiendo que siempre estéis en directo, ¿vale? Pero si no podéis o os perdéis una clase, siempre lo vais a poder ver en YouTube. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Si estáis opositando a la Guardia Civil, recordad que damos las clases los miércoles a las 7 también. Y nada, eso es todo. Nos vemos el miércoles en el tema de Guardia Civil. Y si solo estáis con la Policía Nacional, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la semana que viene.